Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Nelson y el día de hoy vamos a hablar del tema de balance hidroelectrolítico. Este es un tema muy importante para poder diferenciar los ingresos y egresos y poder entender los volúmenes que hay por demás o por deficiencia en nuestro organismo. Entonces, a mí me gusta siempre empezar con una definición. ¿Qué es el balance hidroelectrolítico? Como lo había mencionado, el balance hidroelectrolítico es la diferencia entre los ingresos y egresos de líquidos y electrolitos que están en un paciente o en nuestro organismo. Entonces, puede ser positiva, o sea, por demás, cuando hablamos de una sobrehidratación, y hablamos de negativo cuando hablamos de una deshidratación. Entonces, aquí es importante entender que las necesidades del agua van a variar de acuerdo con las pérdidas sensibles e insensibles cuando hablamos de los ingresos y egresos. Bien, existen unas fórmulas que son para hallar lo que son los ingresos y para poder entender los egresos. Hay que entender que existen los ingresos ordinarios y extraordinarios. Lo mismo sucede con los egresos. Pueden haber egresos ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios son los comunes y los extraordinarios son básicamente los que se añaden a ello o los que se están añadiendo, ya sea como ingreso o como egreso. Los ingresos vamos a ver que existen unas fórmulas en la parte de los ordinarios. Aquí tenemos lo que es hallar lo que es el agua metabólica, que como fórmula es 0.5 centímetros cúbicos por el peso por 24 horas. Imaginemos que el paciente pesa 70 kilos, entonces sería 0.5 centímetros cúbicos por 70 por 24. A este producto hay que restarle lo que es el agua de oxidación, que sería menos 300. En otras palabras, sería que multiplicamos 0.5 por kilogramos por 24 horas. A todo esto le restamos 300 y eso sale lo que es el agua metabólica como primer paso en los ingresos ordinarios. Aquí también tenemos lo que son en ordinarios tenemos los sólidos y los líquidos. Los sólidos pueden ser lo que son los alimentos y obviamente si están cuantificados en tal cantidad de centímetros cúbicos. De la misma manera ocurre con los líquidos. Si hay bebidas que se le está dando al paciente, también se debe cuantificar. Todo por vía oral, ¿no? Obviamente el paciente se le está dando por vía oral. Los extraordinarios, por otra parte, tenemos ya sea por la parte parenteral, si al paciente se le está administrando, por ejemplo, cloruro de sodio, dextrosa al 5%, todo ello se le coloca en la parte de extraordinarios porque se le está añadiendo ya sea el cloruro de sodio o el dextrosa. Y la nutrición enteral, si en el caso también hay casos donde el paciente también se le añade nutrición enteral, también y nutrición parenteral. Todo esto va a pertenecer a la parte de los ingresos ordinarios y extraordinarios. Ahora vamos a la parte de los egresos. En los egresos básicamente son los que salen de tu cuerpo, los que vas a evacuar. Entonces tenemos también de la misma manera los ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios, para empezar como primer paso, hay que hallar lo que es la fórmula de pérdidas insensibles. La pérdida insensible es 0.5 por el peso por 24 horas. Se diferencia del agua metabólica porque obviamente aquí nos restamos 300. Solamente es pérdida insensible es igual a 0.5 por el peso por 24 horas. Sale una multiplicación, pero no acaba aquí, porque aquí hay que ver si en el caso que estamos viendo, imagínate que el paciente se le añade fiebre o se le añade hiperventilación, hay que sumar y restar. En este caso, si el paciente presenta, como en el caso de los extraordinarios, si el paciente, por ejemplo, dice, el paciente presenta 38 grados de temperatura, entonces la pérdida insensible inicial, que sería no la pérdida insensible en sala de operaciones, sino la pérdida insensible inicial, se tiene que multiplicar, si el paciente tiene una temperatura de 38, la pérdida insensible que no salió lo multiplicamos por 1.2. Si tiene una temperatura de 39, multiplicamos la pérdida insensible por 1.4, como dice la fórmula. Si tiene una temperatura de 40 grados, entonces el paciente se le multiplica la pérdida insensible por 1.6. Y eso al final sale el resultado, y eso es el resultado de la pérdida insensible con la parte de añadidura. Entonces, aparte, antes de irnos a los extraordinarios, hay que mencionar los ordinarios, que también está lo que es el tubo digestivo, ya sea, por ejemplo, lo que es la evacuación de las heces, ¿no? Cuando el paciente también se le puede añadir, el paciente se le cuantificó tal cantidad de heces, también se le añade a los egresos porque lo vas a evacuar. La parte de la orina también se le cuantifica, dice diuresis a tal cantidad de 1500 cc, ese es un egreso, diuresis a 1500 cc. A los extraordinarios vamos a ver que también existe lo que es la pérdidas insensibles en sala de operaciones. Como sabemos, no se confundan, existe lo que es la pérdida insensible
al inicio que estén los ordinarios y la pérdida insensible en sala de operaciones pero los extraordinarios. ¿Y cuándo es esto? Esto se da cuando hay, bueno, obviamente cuando es intervenido en una sala de operaciones, ¿no? Entonces, acá, aquí se hace una fórmula que es, si es abierta, se multiplica 5 centímetros cúbicos por el peso por la duración en la sala de operaciones, o sea, la intervención, ¿cuánto duró? De la misma manera, si no es abierta es por la laparoscópica, ¿no? Y si es laparoscópica se multiplica 0.5 por el peso por el tiempo de duración. Ese es, por ahora se confunde un poco, pero ya con los ejercicios se va a poder entender mejor. Aparte de la fiebre, como he mencionado, que se te multiplica la pérdida insensible por la temperatura que presenta el paciente, sale un resultado. También también se añaden como extraordinario lo que es la hiperventilación, cuando se dice 100, se le añade 100 cc, o sea, centímetros cúbicos, si es que el paciente presenta por cada 5 respiraciones, o sea, si el paciente pasa, lo normal es que el paciente presente una respiración de 12 a 20, pero si el paciente pasa de 20 y, por ejemplo, tiene 25, 30, aquí como dice la fórmula, por cada 5 respiraciones encima de 20, o sea, si tiene 25, se le añade 100. Si tiene 30, se le añade otros 100 más, 100 más 100. Si tiene 35 respiratorios, se le añade 100 más 100 más 100. ¿Por qué? Porque por cada 20, si pasa los 5, o sea, si tiene 25, se le añade 100. Si tiene 28, se le añade 100. Si tiene 30, se le añade 200, 100 más 100. Y si tiene 32, se le añade 200 igual, porque es 100 más 100, porque pasó 30. Esto se va a entender mejor con los ejercicios que más adelante voy a mencionar. Aparte de esto está lo que son los drenajes y las sondas y el tercer espacio. Por ejemplo, si en los drenajes se menciona, se le puso un drenaje con tal cuantificación, se le colocan los egresos porque se va a expulsar. Y las sondas también de la misma manera, si se le añade una sonda Foley, es por parte extraordinario, ¿no? Porque ahí vas a cuantificar cuánto orinado a través de la sonda Foley o la sonda nasogástrica, si es que estamos botando, ¿no? Y el tercer espacio, ya sea por los líquidos que hay dentro del cuerpo, se menciona, hay líquido en tal cantidad, se ha cuantificado, es un tercer espacio. Entonces, todo eso va a ser lo que son los egresos. Se le suman los egresos ordinarios con los extraordinarios, que más adelante con los ejercicios se va a entender mejor. Bien, en el primer ejercicio menciona que es un paciente varón de 35 años que pesa 70 kilos, posoperado un día de apendicectomía laparoscópica con una duración de 2 horas. Aquí ya nos está diciendo que el paciente fue intervenido en sala de operaciones y duró 2 horas. Esto nos va a servir para más tarde. Por apendicitis aguda complicada y se evidenció líquido purulento en cavidad de 200 cc. Esta parte que dice líquido purulento en cavidad de 200 cc es un ingreso o egreso. Es un egreso. ¿Por qué? Porque aquí vemos que hay un tercer espacio. Líquido purulento en cavidad de 200 cc centímetros cúbicos. Entonces pertenecería a los egresos. Además se le realizó un lavado de cavidad y colocación de dren laminar con producción de 20 centímetros cúbicos líquido cero purulento. Acá se puede ver que también se le aplicó el uso de drenes laminar con una producción de 20 cc líquido cero purulento. Entonces eso va a pertenecer a los egresos. Ha recibido 2 litros de cloruro de sodio del 0.9% y 1 litro de cloruro de sodio del 0.9% en sala de operaciones. Entonces acá ojo con la mnemotecnia, si el paciente dice que ha recibido, se le ha administrado, ha tomado, todo eso va a ser para los ingresos. Entonces, si el paciente ha recibido 2 litros de cloruro de sodio al 0.9% y 1 litro de cloruro de sodio al 0.9%, sería 3 litros de cloruro de sodio que ha recibido en sala de operaciones, más 500 centímetros cúbicos de gelfucine. Aquí también se le ha administrado gelfucine a 500 centímetros cúbicos, entonces sería un ingreso. Entonces también tenemos a la diuresis, que sería 1500 cc, que sería la orina. Y como es una orina, tenemos diuresis, pertenecería a los egresos. Los vómitos en 3 oportunidades en cantidad de 30 centímetros cúbicos cada uno, pertenecería a los egresos, porque estamos botando los vómitos. Entonces se cuantifica de la misma manera. Vómitos en 3 oportunidades por 30 centímetros cúbicos cada uno. Presentó además un pico febril de 38 grados. Es fiebre, entonces aquí presenta 38 centímetros de grados en fiebre. La presión arterial fue 100/60, la frecuencia cardíaca 85, la frecuencia respiratoria salió 19. Entonces, primero vamos a ver lo que son los ingresos. Bien, los ingresos, como primer paso, como ya lo había mencionado, hay que hallar lo que es el agua metabólica. El agua metabólica, como ya sabemos, la fórmula es 0.5
por el peso por 24 horas. A todo esto le restas 300. Entonces, aplicando la fórmula que ya la hice, sería 0.5 por el peso del paciente que tenía 70 por 24 horas. A todo esto le restamos 300 y me salió como agua metabólica 540 centímetros cúbicos. Como el paciente no ha recibido nada por vía oral, entonces el paciente, voy a poner nada en 0, en NPO 0 centímetros cúbicos. No ha comido, no ha bebido nada. Pero sí se le ha administrado. En extraordinario se consideraría esa parte porque es algo parenteral que se le está administrando. Cloruro de sodio al 0.9% por 3 litros, porque se le han dado 3 litros de cloruro de sodio. Entonces, como ya sabemos que un cloruro de sodio al 0.9% presenta 1000 cc, entonces si son 3 litros sería 1000 por 3, sería 3000 cc. Entonces eso también se le añade. Y también se le añadió lo que es la gelfucine, que es 500 centímetros cúbicos. A todo esto se le suma, porque ya no se le administró nada más, todo eso sale como ingresos más 4040 centímetros cúbicos. Eso con respecto a los ingresos. Ahora vamos con los egresos. Egresos de la misma manera. Lo primero que se tiene que hacer son las pérdidas insensibles. Entonces, la misma fórmula. 0.5 por el peso por 24 horas. En este caso, la diferencia con el agua metabólica es que aquí no se resta 300. Entonces, aplicando la fórmula, la parte de los ordinarios tenemos que sería pérdida insensible, sería 0.5 por 70 por 24 horas. Todo esto sale 840 centímetros cúbicos. Pero no se queda ahí, porque el paciente presenta lo que es un pico febril de 38 grados. Entonces, como yo lo había mencionado, si presenta fiebre, se le multiplica la pérdida insensible por la cantidad de la temperatura que presentó. Entonces, si el paciente tenía 38 grados, se le multiplica la pérdida insensible por 1.2. Si tenía 39, se multiplica pérdida insensible por 1.4. Si tenía 40, se le multiplica la pérdida insensible por 1.6. Pero como el paciente presenta 38 grados, entonces se le multiplicaría pérdida insensible por 1.2. Como se ve acá, 1.2 por 840 sería 1008 centímetros cúbicos. Además, en el tubo digestivo, el paciente no presentó lo que son las heces, no se cuantificaron las heces, 0 centímetros cúbicos, y la diuresis presentaba 1500 centímetros cúbicos, porque se cuantificó como se ve acá. Todo eso perteneció a los egresos. Entonces, también tenemos lo que son los extraordinarios. Y los extraordinarios, aquí en este caso, vamos a ver que se tiene que hallar la pérdida insensible, pero en sala de operaciones. Y aquí se utiliza, ¿por qué? Porque el paciente se presenta, dice, postoperado, un día de apendicectomía laparoscópica con una duración de 2 horas. Entonces, aquí ya nos menciona el tiempo de cuánto duró en la sala de operaciones. Como al paciente se le aplicó lo que es una laparoscopía, se aplica la forma de laparoscopía. Sería 0.5 por 70 por 2 horas. Porque aquí se menciona la fórmula 0.5 por kilo por horas. ¿Y cuánto fueron las horas? 2 horas. 0.5 por 70 por 2 horas sería al final 70 centímetros cúbicos, nada más. Entonces, aquí también se le añaden extraordinarios lo que son la presencia de drenes o sondas o tercer espacio. ¿Tiene el paciente? Sí. Líquido purulento es un egreso porque está dentro de tu cuerpo, pero va a ser eliminado. Entonces sería líquido purulento 200 centímetros cúbicos. Colocación de dren laminar sería 20 centímetros cúbicos. Y los vómitos, que en este caso sería, ya te cuantifican los vómitos todavía, 30 centímetros cúbicos cada uno. Si fueron 3, 30 por 3 sería 90 centímetros cúbicos. Entonces todo esto, como lo ves acá, se tiene que sumar y todo sale menos 2888 centímetros cúbicos. Pero ahí acaba, no. ¿Qué se tiene que hacer? Hallar lo que es el balance hidroelectrolítico, que básicamente sería nada más que sumar los 4040 cc. Como es el otro son los egresos negativos, sería 4040 cc menos 2888. A todo esto va a salir lo que es un balance hidroelectrolítico de más 1152 cc. ¿Eso qué es? Eso significa que el paciente tiene un exceso de volumen en agua, o sea, en su cuerpo. Y entonces esto, dependiendo de la patología, se le podría aplicar ya sea para equilibrarlo, porque el paciente tiene, en este caso sería una sobrehidratación. Tendríamos que llegar a un equilibrio, porque el paciente tiene, doctor, aquí hay más de 1152 cc. Entonces, dependiendo de la patología y lo que presenta, se le podría aplicar ya sea diuréticos para poder bajar lo que es el uso del agua que presenta en este caso. Pero eso va a depender de la patología. Pero en este caso, si dice, ¿cuál es el balance electrolítico en este paciente? 1152 centímetros cúbicos.
Bien, en el siguiente ejercicio dice que es un paciente varón de 65 años que pesa 80 kilos, se encuentra su tercer día posoperatorio de laparotomía por obstrucción intestinal debido a una neoplasia maligna de colon. Se le realizó lo que es una hemicolectomía y colostomía de Hartmann, la cual ha tenido una producción diaria de 400 cc. En este caso, cuando hablamos de una colostomía de Hartmann y todavía dice cuánto se ha producido, estamos hablando de la producción de las heces. Y cuando hablamos de heces, estamos hablando de un egreso. Se encuentra con sonda nasogástrica con residuo bilioso de 500 cc. Sonda nasogástrica con residuo bilioso de 500 cc entraría en los egresos. Sonda Foley con 1200 cc. Estamos hablando de la orina, en este caso sería una diuresis de 1200 cc. Eso pertenecería a los egresos. Un drenaje Penrose produce 50 cc líquido seroso, estamos hablando de un egreso, porque es un drenaje Penrose 50 cc. Se le administró dextrosa 5% 1000 cc con agregados de 3 litros. Se le administró, estamos hablando de un ingreso. La presión arterial tiene de 110/60, una frecuencia cardíaca de 85, frecuencia respiratoria de 19, una temperatura de 37.2 que no presenta fiebre, exámenes auxiliares de hemoglobina de 10.5 gramos por decilitro, leucocito de 10.000, sodio de 132 mil equivalentes por mil equivalentes, potasio de 3.0 mil equivalentes. Nos pide ya lo que es el balance hidroelectrolítico. Entonces, primero vamos a ver lo que son los ingresos ordinarios y luego los extraordinarios. Como yo he mencionado antes, los ingresos ordinarios, el primer paso es hallar lo que es el agua metabólica. Entonces sería 0.5 por el peso por 24. A todo esto le resta lo que es la oxidación, que sería el 300 cc. Entonces, y también en los ordinarios pertenecería a lo que son los sólidos y líquidos si es que el paciente toma por vía oral, ¿no? Entonces, la fórmula sería 0.5, para hallar el agua metabólica sería 0.5 por 80, porque pesa 80 por 24, a todo esto le restamos 300 y saldría el agua metabólica 660 cc como ingreso ordinario. Como no se le dio algo para que tome o para que coma, entonces nada por vía oral sería 0 cc. 0 centímetros cúbicos. Y en los extraordinarios se le administró lo que es una dextrosa al 5%, saldría 1000 cc por 3 litros, en este caso, porque ahí cuantifica 1000 cc por 3 litros, sería 3000 cc. A todo esto se le suma y sale un ingreso de más de 3660 cc. Ahora vamos con los egresos, ordinarios y extraordinarios. Primero los ordinarios. En los ordinarios tenemos obviamente a las pérdidas insensibles. A las pérdidas insensibles la fórmula es siempre 0.5 por el peso por 24. Paciente pesa 0.5 por 80, que sería el peso que tiene, por 24. La diferencia con el agua metabólica es que no le restas 300. Aquí sale que la pérdida insensible es 960 cc. Como el paciente no presentó fiebre, no se multiplica con nada, pues no se multiplica con nada, porque el paciente no tiene fiebre 38, ni 39, ni 40, tiene 37.2. Entonces se mantiene la pérdida insensible normal. Las heces, como ya lo había mencionado, aquí le dieron una colostomía de Hartmann y tiene una producción diaria de 400 cc. Eso pertenecería a las heces, que sería 400 cc. La diuresis por la sonda Foley, que fue 1200, es la orina, que sería 1200 cc. En los extraordinarios, aquí vamos a ver el drenaje Penrose, que sería 50 cc, líquido seroso, y también la sonda nasogástrica, que sería el residuo bilioso de 500 cc. Acá, ¿por qué no se le aplicó lo que era la pérdida insensible en sala de operaciones? Aquí básicamente porque aquí no nos dice cuánto duró la operación o cuánto fue el tiempo de duración de pérdida insensible en sala de operaciones, a la diferencia del anterior ejercicio que dijo la laparoscopía duró 2 horas o duró 3 horas. Aquí se le multiplica, se aplica la fórmula, pero aquí no dice, se encuentra en su tercer día posoperatorio de la laparotomía por obstrucción intestinal debido a neoplasia maligna de colon, pero no nos dice cuánto durado, no nos dice cuánto duró esa en sala de operación, entonces no se multiplica con nada, se deja ahí vacío. Entonces, además en extraordinarios está el drenaje Penrose y la sonda nasogástrica. A todo esto se le suma y sale un egreso de menos 3110 cc. Entonces, ¿cómo hay el balance hidroelectrolítico? Con los ingresos y egresos tengo que restarlos. 3660 menos 3110, que serían los egresos. ¿Cuánto saldría el balance hidroelectrolítico? Más 550 cc. Entonces aquí estamos hablando de una sobrehidratación porque el paciente tiene más de 550 cc y dependiendo de la patología se podría aplicar algo para que se le pueda reducir hasta mantener un equilibrio. Vamos con el tercer ejercicio. El tercer ejercicio menciona que es una paciente mujer de 30 años con 60 kilos. Ingresa a sala de operaciones por presentar un diagnóstico de embarazo ectópico roto. Se le realiza una laparotomía evidenciando
evidenciando 500 cc de sangrado en cavidad peritoneal. Entonces, si se le evidencia sangrado en cavidad peritoneal, estamos hablando de un tercer espacio. Y eso sería un egreso. Diuresis, 1500 cc por 24 horas sería un egreso. Se le administró cloruro de sodio del 0.9%, 1000 cc en 3 litros. Eso sería un ingreso porque se le ha administrado. Paciente en su primer día postoperatorio se le realizó su balance hidroelectrolítico. Acá no se considera igual de la misma manera que el anterior porque no nos dice cuánto ha durado lo que es en sala de operaciones. Entonces no nos dice, solo nos dice primer día postoperatorio. Entonces no utilizamos la pera insensible en sala de operaciones. Como ya le mencioné, ya me spoileé un poquito porque era más adelante hablar. Entonces también dice que tiene una presión arterial de 110/70, frecuencia cardíaca 80, frecuencia respiratoria 18 y una temperatura de 37 grados. No hay fiebre. Dije, indique usted cuál es su balance hidroelectrolítico. Entonces, de la misma manera, ingresos ordinarios y extraordinarios. Como ordinarios, primer paso, hallar agua metabólica. Ya sabemos la fórmula, 0.5 por el peso por 24. A todo esto le restas 300. La agua metabólica sería 0.5 por 60 porque pesa 60 por 24 menos 300. Entonces, esto saldría que el agua metabólica saldría 420 cc. Y como no se le administró nada por la boca para que coma o para que tome, entonces nada por vía oral, 0 cc. Entonces vamos con los extraordinarios. Y los extraordinarios sí se le administró lo que es cloruro de sodio. Entonces, cloruro de sodio y fueron 3 litros, o sea, 1000 por 3 litros sería 3000 cc. A todo esto se le suma y sale un ingreso de más de 3420 centímetros cúbicos. Vamos con los egresos. Misma fórmula. Hallar primero lo que es como primer paso pérdida insensible. Pérdida insensible sería lo mismo que la agua metabólica, pero no le restas 300. Sería 0.5 por el peso por 24. Entonces, pera insensible sería 0.5 por 60 por 24, la pera insensible saldría 720 centímetros cúbicos. Como el paciente no ha votado nada por ese, es 0. Diuresis sí, porque tiene 1500 cc, se considera en la parte del sistema renal, sería 1500 cc. Entonces también tenemos lo que son los egresos, y los egresos estamos hablando del, obviamente, del sangrado en cavidad peritoneal que pertenecería al tercer espacio. Y aquí se cuantificó que sería 500 cc. Pero aquí, como lo había mencionado, ya me había adelantado, acá no se utiliza lo que es la pera insensible en sala de operaciones porque no nos dice cuánto ha sido el tiempo de duración que se ha aplicado. Entonces, y como el paciente no tiene fiebre, tampoco se multiplica la pera insensible inicial. Entonces, y como no hay una hiperventilación ni nada, tampoco. Entonces, todo esto va a salir como egreso menos 2720 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuál es el balance hidroelectrolítico? El ingreso menos el egreso saldría más 700 centímetros cúbicos. Saldría hay un exceso de hidratación. Entonces eso sería una sobrehidratación de 700 cc o un exceso de volumen de 700 cc. Eso sería todo lo que es el balance hidroelectrolítico. Espero que les haya gustado. Quiero mandar unos saludos a unos amigos. Aquí sería Piero Tazara. Dice, Doc, me saludas en el otro video, porfa, que está interesante todo. Y otro amigo que es Alonso Dioses, un buen pata, que es buen video, Doc, saludos. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Hasta el próximo video. Adiós.